Cualquier persona que conoce la historia de Latinoamérica sabe que Estados Unidos ha apoyado decenas de golpes de Estado contra gobiernos que fueron elegidos por el pueblo. Hay el famoso golpe de Estado contra Salvador Allende, el presidente socialista de Chile, que fue derrocado en un golpe de Estado apoyado por la CIA en 1973. Hay el famoso golpe de Estado de la CIA contra el presidente constitucional electo de Guatemala, Jacobo Arbenz, en 1954. Y bueno, hay muchos ejemplos. Esos ejemplos solo son dos ejemplos muy famosos. También sabemos que Estados Unidos apoyó muchos golpes más recientes, como el golpe de Estado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en 2009, el golpe suave contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en 2012, los golpes suaves en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff y el presidente Lula da Silva en 2016 y 2018. Obviamente, Estados Unidos apoyó el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia en 2019, y ahora estamos viendo hoy en día otro golpe de Estado en Perú contra el presidente constitucional Pedro Castillo. Y este es otro golpe de Estado apoyado, respaldado por Estados Unidos. Pero hay algo diferente en este caso que es muy importante, y yo diría que es algo histórico. Estamos viendo básicamente una rebelión por parte de muchos países en Latinoamérica y el Caribe. De hecho, por lo menos hay 14 países cuyos gobiernos de Latinoamérica y el Caribe han rechazado el golpe de Estado contra el presidente Castillo en Perú. Entonces estamos hablando de México, Colombia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Honduras y varios países del Caribe, incluyendo Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Entonces, por lo menos hay 14 países que están en contra de un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos en Latinoamérica. ¿Y cuáles son los países que están apoyando este golpe de Estado contra el presidente constitucional? Bueno, hay el gobierno de extrema derecha de Brasil, de Jair Bolsonaro, que sigue siendo presidente hasta el 1 de enero. El gobierno de la derecha de Costa Rica, que básicamente es una semicolonia de Estados Unidos. También hay el gobierno conservador del banquero millonario de Ecuador, Guillermo Lasso, y también hay el gobierno derechista de Uruguay. Y bueno, con mucha vergüenza, el gobierno liberal de Chile, del presidente Boric, que dice que es izquierdista, pero siempre está en contra de la izquierda en la región, siempre tiene una alianza con el imperialismo. Él también está apoyando este golpe, básicamente en alianza con otros gobiernos de derecha de la región. Entonces, lo que estamos viendo es que la mayoría de Latinoamérica y el Caribe están en contra de este golpe de Estado contra un presidente que fue elegido por el pueblo. Y no solo por el pueblo, sino por los peruanos humildes, de ascendencia indígena, de la clase trabajadora, los campesinos, los obreros. Ellos en las urnas votaron por el maestro, el profesor Pedro Castillo, un profesor humilde del campo, de la sierra, de ascendencia indígena, en un país cuyo gobierno siempre ha sido controlado por la oligarquía derechista, por los millonarios de ascendencia europea, en un país donde la mayoría de la población es de ascendencia indígena, como en Bolivia también. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es un golpe de Estado muy parecido al golpe de Estado contra el presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales, en 2019. Y en ese golpe de Estado, en ese momento, solo hace 3 años,
En ese momento había muchos gobiernos de derecha en la región y esos gobiernos apoyaban ese golpe de Estado fascista, antidemocrático, racista, violento contra el pueblo boliviano. ¿Y qué pasó? Vimos masacres de los manifestantes, en particular la gente humilde, la gente indígena en Bolivia, en particular las famosas masacres de Sacaba y Sencata. Y de hecho yo fui como periodista a Sencata para entrevistar a los familiares de las víctimas de esa masacre. Una masacre hecha por un gobierno golpista que no fue elegido por el pueblo boliviano. Y hoy en día estamos viendo básicamente exactamente lo mismo. En Perú, el régimen golpista respaldado por Estados Unidos y Canadá y la derecha oligárquica de Latinoamérica está masacrando a su pueblo con todo el apoyo del imperialismo. De hecho, el presidente Castillo fue derrocado en el golpe de Estado el 7 de diciembre, un golpe de Estado parlamentario, organizado por un Congreso controlado por la derecha oligárquica que solo tenía una aprobación del 7% en septiembre, según las encuestas de septiembre. Una aprobación del 7% del pueblo. También sabemos que el Congreso en Perú está corrupto, completamente corrupto, controlado por los fujimoristas. Y la dictadura fujimorista de extrema derecha cometió genocidio contra la población indígena y también fue apoyada por el imperialismo norteamericano. Y estamos viendo hoy en día que ese Congreso pretendió hacer un golpe de Estado contra el presidente constitucional Pedro Castillo, y él citó el artículo 134 de la Constitución peruana, que dice que el presidente constitucional sí puede disolver el Congreso. Entonces, lo que él hizo no fue ilegal, pero todos los medios de comunicación de derecha controlados por la oligarquía están publicando mentiras, noticias falsas, básicamente para decir que el presidente constitucional Castillo pretendió hacer un golpe, mientras en realidad él es víctima de un golpe apoyado por la oligarquía interna y potencias extranjeras. Y sabemos hoy en día también que un día antes del golpe de Estado, la embajadora de Estados Unidos, que fue agente de la CIA, es veterana de la CIA, se reunió con el ministro de Defensa de Perú. Y el día del golpe de Estado, el ministro de Defensa le dijo a las Fuerzas Armadas, le dijo al ejército que vaya en contra del presidente Castillo para que haga el golpe de Estado, para que dé el golpe de Estado. Entonces, ¿quién es la embajadora norteamericana en Perú? Se llama Lisa Kenna. ¿Quién es? Fue agente de la CIA por 9 años. Y sabemos esto porque cuando ella fue candidata para ser la embajadora de Estados Unidos en 2020, ella fue nominada por el gobierno de Donald Trump. Y el Departamento de Estado publicó una biografía sobre Lisa Kenna, que admitió que fue agente de la CIA. Y bueno, hay una frase, como un dicho, decimos que básicamente no existe un ex agente de la CIA. Básicamente los veteranos de la CIA siguen siendo agentes de la CIA. Entonces, lo que vemos muchas veces es que los agentes de la CIA, cuando se retiran y cuando quieren hacer otro trabajo, básicamente mueven a otro departamento, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, ¿quién fue el canciller, es decir, el secretario de Estado? En Estados Unidos el secretario de Estado es el canciller. ¿Quién fue el secretario de Estado durante el mandato de Donald Trump?
Mike Pompeo. ¿Quién es Mike Pompeo? Él fue el director de la CIA. Básicamente lo que estamos viendo es que no hay diferencia entre la CIA y el Departamento de Estado. El Departamento de Estado es instrumento de la CIA. Y ahorita el portavoz del Departamento de Estado en Estados Unidos se llama Ned Price. Él también fue agente de la CIA. Entonces, los diplomáticos, los llamados diplomáticos, que no son diplomáticos, por cierto, los embajadores del imperio, muchos básicamente están vinculados a la CIA, trabajan con la CIA, colaboran con la CIA para hacer golpes de Estado. Y la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, es veterana de la CIA y el día antes del golpe de Estado se reunió con el ministro de Defensa que apoyó el golpe de Estado contra el presidente Castillo. ¿Y qué pasó? El día del golpe de Estado, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en Perú, se metió en la política interna de Perú, denunció al presidente constitucional, Pedro Castillo, denunció su intento constitucional de evitar, de frenar un golpe parlamentario apoyado por Estados Unidos contra sí mismo. Y el día después, el 8 de diciembre, el día después del golpe de Estado, la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado declararon que la presidenta golpista de facto de Perú, que la reconocen, se llama Dina Boluarte, que no fue elegida por el pueblo y ella fue expulsada del partido de izquierda, Perú Libre, que fue el partido durante la campaña presidencial de Pedro Castillo. ¿Y ahora qué está pasando? Esta lideresa golpista, que no fue elegida por el pueblo, con el apoyo de Estados Unidos, está masacrando a su pueblo. Más de casi 30 manifestantes han sido asesinados por el régimen golpista en el Perú. Cientos de manifestantes han sido heridos, están heridos, y Estados Unidos, el Departamento de Estado está apoyando este gobierno de facto, diciendo que básicamente es una forma de democracia. Y el 16 de diciembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, tuvo una llamada con la presidenta golpista de facto de Perú, Dina Boluarte, y le reiteró el apoyo del gobierno de Estados Unidos mientras ella está matando a su pueblo. Entonces, quería hablar solo del papel de Estados Unidos en ese golpe de Estado, porque, bueno, todo el mundo sabe que la Embajada de Estados Unidos está involucrada en básicamente todos los golpes de Estado, no solo en Latinoamérica, sino en básicamente todo el mundo. Es por eso que hay la broma, hay el chiste, porque no hay golpes de Estado en Washington, porque no hay Embajada de Estados Unidos en Washington. Pero muchas veces tenemos que esperar muchos años, quizás décadas, para tener las pruebas que muestran el papel de la CIA, el papel de la CIA y del Departamento de Estado en esos golpes de Estado. Pero lo que tenemos es que tenemos muchas pruebas ya que muestran la injerencia de Estados Unidos en aún otro golpe de Estado en Latinoamérica. Pero para terminar, no quiero terminar con un tono muy pesimista, porque de hecho creo que las cosas están cambiando en Latinoamérica y el Caribe. Estamos viendo, como dije, hay 14 países, por lo menos 14 países de la región que han rechazado este golpe de Estado. No solo los gobiernos antiimperialistas y revolucionarios, también hay gobiernos nuevos que son populares, progresistas. Por ejemplo, el presidente López Obrador de México ha suspendido sus relaciones diplomáticas con el gobierno de facto golpista de Perú. El nuevo gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, también denunció lo que llamó el golpe parlamentario en Perú. Y también él dijo que es una amenaza, un aviso para todos los gobiernos de izquierda en la región.
y dijo que le recuerda al golpe de Estado contra el presidente Allende en Chile en 1973. Entonces, todo eso muestra algo que quizás no sea sorpresa para mucha gente, obviamente, que conoce la historia de Latinoamérica, pero esa historia del neocolonialismo no ha terminado. El imperialismo de Estados Unidos todavía pretende colonizar y controlar la región, y también los europeos, también los conquistadores. Y hemos visto la retórica, el discurso muy racista de la Unión Europea, del canciller, básicamente canciller de facto de la Unión Europea, que dijo que los conquistadores ayudaron a Latinoamérica, que es ridículo, cometieron genocidio, masacraron al pueblo, como el régimen golpista, como lo que está haciendo hoy en día. Entonces, creo que en este momento histórico estamos viendo cada vez más la unión de Latinoamérica y el Caribe, el fortalecimiento de instituciones, organismos de integración regional como la CELAC, como el ALBA, y de hecho los miembros estados del ALBA acaban de reunirse en Cuba el 14 de diciembre y denunciaron el golpe de Estado en Perú. También denunciaron el lawfare, el golpe judicial contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y con el presidente electo Lula da Silva, que va a volver al poder en Brasil, el país más grande de Latinoamérica, el 1 de enero de 2023. Creo que cada vez más vamos a ver más integración de la región, y he hablado mucho de las crisis, las múltiples crisis imperialistas en todo el mundo. El imperialismo es cada vez más débil con el ascenso de China, de Rusia, con la guerra subsidiaria de la OTAN en Ucrania. Bueno, hay muchas cosas pasando en el mundo, pero creo que, como siempre, Latinoamérica está en la vanguardia resistiendo el imperialismo.